Hola de nuevo a nuestra estimada audiencia, de nuevo aquí está Nos Tomamos la Calle con nuestro 4 capítulo podcast. El día de hoy queremos centrarnos en el tratamiento del acoso callejero desde el punto de vista de los colectivos de mujeres y las organizaciones no gubernamentales y cómo esto ha venido generando una influencia en nuestros gobiernos nacionales. Muy bien, Eri, pero antes de entrar en materia es importante ir un poco a un tema diferente y ustedes dirán que estamos locas por hablar de esto y es de la tercera y cuarta revolución industrial. Pero ¿por qué esto es importante para hablar del acoso sexual callejero en relación con el accionar de los estados y los colectivos? Antes de esto, quiero que un poco se queden y escuchemos algo de contexto. Bueno, un poco sobre la tercera revolución industrial. Esta fue liderada, por supuesto, como siempre, por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, a inicios del siglo XX. Lo cierto es que desde que empezó la tercera revolución industrial, que muchos llamaron sociedad de la información, los datos se convirtieron en el centro de todo. Vivimos rodeados y bombardeados de datos. Y para el desarrollo de cualquier iniciativa o proyecto, más aún si esto implica recursos, o sea, plática, se debe tener muchos datos que sustenten no solo que esa iniciativa o proyecto es importante, sino incluso que existe. Si no hay datos, es como si no existiera. Lo cierto es que nuestra vida diaria, tu vida cotidiana, está rodeada por esta dinámica. Si tus datos no están en algún ordenador, en una red social, es como si prácticamente no existieras. Y para los estados y las instituciones es aún más importante, porque si no están tus datos en sus ordenadores, no hay presupuesto para lo que implica tu vida en un estado. Y pues simplemente no existes, no tienes cómo vivir. Pero esto es solo la tercera revolución industrial, porque ya estamos en la cuarta, así es, en la cuarta revolución industrial que se da a inicios del siglo XXI. Y esto complica aún más toda la situación. ¿Por qué? Porque ya no solamente los datos dominan, sino que además los datos ahora son la base para conectar las tecnologías digitales, físicas y biológicas. O sea, esto ya permea todo nivel. Sin embargo, sobre esto no vamos a ahondar mucho, no nos interesa en este momento. Lo fundamental es que la vida ahora está ordenada y en gran medida está ordenada por los datos, y esto lo llamamos el paradigma datocéntrico. Y para entender un poco este nuevo orden, cabe mucho una frase que escuché hace poco en un curso de proyectos, y es que no puedo gestionar lo que no puedo medir, y la base de todo es la digitalización de los sistemas de vida. Pero cuidado con esto de los datos, porque aunque sí, estamos en medio de esta dinámica donde los datos dominan, los datos no son neutrales, tampoco llegan de la nada. Hay alguien que los crea, hay una intencionalidad detrás y un juego de poderes que hace que unos datos sobresalgan sobre otro y, aún más importante, ¿qué hacer con esos datos? Les recordamos que para escuchar este podcast pueden dirigirse a nuestras redes sociales. Así es, Eri. Así que nos pueden visitar en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Nos Tomamos la Calle o en nuestro blog nostomamoslacalle.wixsite.com. Bueno, Daya, poniéndolo en este contexto, por supuesto que ya estamos visualizando la importancia de entrar a hablar de este tema que a simple vista podría parecer un poco tedioso. Ahora, nos preguntamos o quisiéramos saber cómo operan los estados en la designación de los recursos y acciones, porque en el escenario en el que estamos, nos paramos en un proceso donde necesitamos que haya un dato, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona nuestro estado? Sabemos que para que se den los recursos sobre dicha temática, pues tendría que haber algún dato que soporte cómo voy a invertir ese dinero allí. Entonces, vamos a poner esto en orden. Lo primero sería identificar algún problema. El problema que tengamos, darnos cuenta que existe y poderlo intentar posicionar en las agendas. Y este diagnóstico puede tener diferentes fuentes. Puede ser que efectivamente el proceso gubernamental notó que había que darle atención a esta problemática. Puede ser que una agencia internacional de corte de derechos humanos pueda entrar a decirme, tiene que ponerle cuidado a esa problemática. O, como ha pasado en el caso de acoso sexual callejero, puede ser también iniciativa de algunos colectivos que dicen, tenemos que empezar a ponerle el ojo a esta problemática. Pero saber esto no es suficiente, así que directamente para los organismos, para las personas que gestionan y hacen las leyes, necesitan sí o sí soportar su gestión
en los datos. Y como muy bien lo mencionó Daya y como no lo hace mencionar, efectivamente estos datos ni son limpios ni no es que no tengan cargada una intención. Efectivamente estos datos hay que cargarlos con intencionalidad y con un enfoque directamente para saber en qué se va a invertir el dinero. Ahora, la construcción de estos datos nos podría entrar a visibilizar o a invisibilizar elementos de las problemáticas, por supuesto para potenciar ese tipo de cosas donde se quiere soportar la gestión. De manera que para poder contar con los datos, con la suficiente criticidad y cobertura para poder ahondar sobre la problemática, debe haber no solamente una definición de esta, sino una política pública que pueda entrar a soportar cómo se va a canalizar y se va a manejar ese beneficio, y adicionalmente cómo se va a entrar a determinar su próxima medición una vez ocurra dicha cosa de la que estemos hablando, y en este caso pues sería el acoso sexual callejero. Y bueno, Eri, acá lo más grave con todo lo que nos has contado, que es muy importante, es que en el caso de Chía y Ricaute frente al acoso sexual callejero, pues no ha sucedido nada de esto, ni siquiera el primer paso, porque ni en los diagnósticos territoriales aparece, pero tampoco hay nadie que lo ponga sobre la mesa, tampoco tenemos colectivos que fuercen esto. Entonces, en efecto, no existe la problemática y ponga sobre la mesa este tema del acoso sexual callejero. Nos Tomamos la Calle quiere conocer tus opiniones, por eso te invitamos a que nos escribas a nuestras redes sociales. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Nos Tomamos la Calle. Allí pueden dejar sus comentarios e inquietudes. Sin duda, los y las estaremos leyendo. Bien, entonces entendiendo que esta problemática no está presente en estos dos municipios, ¿con qué contamos? Bueno, en Colombia hay una particularidad y en cuanto a las ciudades principales se cuenta con las cifras. Por tanto, podríamos decir desde el punto de vista de los datos, el acoso sexual callejero existe en las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ellas han logrado generar algunos programas de prevención y algunas líneas, protocolos de denuncia y algunos sistemas de atención. La normatividad está pues latente y está vigente. Sin embargo, en este momento se cuenta con una nueva propuesta legislativa que se está discutiendo en este instante en Cámara por parte del Partido Verde, la cual busca poner como tipo penal el acoso sexual callejero. Eso ya lo tenemos, pero bueno, ellos lo están haciendo. Entonces ya tenemos que el acoso sexual callejero es un delito de tipo penal. Nosotras Nos Tomamos la Calle jamás ha pensado que ha sido un delito menor. Sin embargo, sí nos cuestionamos si efectivamente ese tipo penal va a ser lo más eficiente para poder hacer frente a esta problemática. Porque nosotras nos hemos preguntado, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿Que cojan y encarcelen absolutamente toda aquella persona que hace una mirada lasciva, un tocamiento indebido, que transita por la calle y hace un silbido? Pues no sabemos si con el hacinamiento actual que tienen nuestras cárceles colombianas esto sea algo muy efectivo. Es decir, nosotras sentimos que el que exista como tipo penal, que esto se esté legislando nuevamente, pues en realidad no va a entrar a generar ninguna solución frente a la problemática que ya está haciendo, porque efectivamente lo que ya existe y las formas de entrar a penalizarlo, pues no han hecho frente a la problemática. Y si las ciudades, que son las que buscan darle frente y solución a esta problemática, no lo han logrado, ¿qué pueden esperar los municipios pequeños o los demás territorios donde ni siquiera existe la problemática como dato? Ahora bien, para nosotras es sumamente importante poner sobre la mesa lo siguiente, y es listo, tenemos una nueva ley, nuevamente nos van a salvar en el Congreso poniendo algo que haga frente a esta problemática. ¿Qué puede llegar a pasar con una ciudadana que se acerque a denunciar porque a una persona que va transitando por la calle le ha tocado su cola y le digan, sí señorita, efectivamente este señor va para la cárcel? Uno sería un escenario de mundo ideal donde la justicia atendería con prontitud y con principio de oportunidad una problemática. Soñemos, digamos que eso ocurre. ¿Qué puede llegar a pasar con esta ciudadana que se acercó a denunciar? Uno, posiblemente va a empezar a recibir una serie de quejas que cómo es posible que los violadores, que los que roban, si estén en las calles, mientras que este pobre señor se equivocó 5 minuticos, le tocó su nalga y él sí fue directamente a la cárcel. Entonces, el sentido de revictimización que podemos llegar a generar con nosotras mismas podría llegar a ser muchísimo más alto. Esto se convierte
convierte en una problemática en donde nosotros nuevamente vamos a empezar a prevalecer el bien común sobre el bienestar propio, que es lo que ha venido pasando históricamente con nosotras las mujeres. Siempre prevalecemos ese bien común. ¿Esta realmente sería el escenario y la mejor manera de darle frente a esta problemática? Ahí estamos. Sabemos que este tema es heavy, bastante denso, pero créanos que cuando se trata del Estado y sus recursos, todo se torna imposible y en muchos casos resulta fundamental hablar en el mismo lenguaje de la institución. Por favor, no crean que somos pro institución, para nada, pero estos análisis son necesarios y es una de nuestras preocupaciones. Así que por hoy les pedimos que hagan uso de nuestra caja de comentarios y nos cuenten sus inquietudes y por supuesto todas sus críticas. Nos escuchamos próximamente en nuestro próximo capítulo con Eri y Dayana en Nos Tomamos la Calle.